Bueno, y aquí estamos nuevamente, vamos a hacer uso de la palabra, siempre decimos, porque la idea es esa, básicamente. Tratar de establecer un puente entre la realidad, el puente que sea la palabra, ¿no? Para poder llegar a algo un poquito más sustancioso, que es el significado de la realidad. Y estamos con Franco Gatti, gracias por venir. No, gracias a vos, Osvaldo. Vos es que yo siempre le digo a Franco, abogado constitucionalista, docente de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué más? Porque vos tenés un montón de títulos y a mí me gusta que los Ahora soy digas. director de innovación normativa de la provincia. Ah, mira. Bueno, eso está buenísimo. Sí. Pero un poco que estás haciendo un trabajo itinerante con el tema de la reforma constitucional. Sí, bueno, lo que conversábamos recién, tratando de hacer algo de docencia en torno a este proceso que es histórico, que es inédito, de reforma constitucional en la provincia, y difundiendo los alcances que tiene, la importancia que tiene para que la ciudadanía se comprometa, no solo digamos, el sector político que va a estar directamente involucrado, sino también la ciudadanía que va a elegir y que después sea partícipe de las discusiones hasta que arribemos a efectivamente la reforma. Hay muchas preocupaciones, digo, desde el punto de vista del desconocimiento de la gente, que eso que nos dicen siempre en la facultad, que te dicen, la ley se presume El derecho se conocida, presume conocido por todos. pero no es así. Generalmente la gente Eso no, es una, no yo lo sabe. enseño eso como Una un ficción. ejemplo de una ficción jurídica, ¿no? Porque está planteada como una presunción, pero en realidad es una ficción. Es una ficción funcional, en el sentido de que es necesaria esa ficción, porque sin esa ficción no podemos vivir en sociedad. Si admitiéramos que cualquiera pudiese alegar su desconocimiento del derecho, bueno, sería imposible la convivencia. Entonces, es una ficción necesaria para que el derecho funcione, pero lo que debemos hacer es tratar de que sea lo menos ficción posible, es decir, de generar herramientas para que las personas conozcan el derecho. Ni siquiera los abogados conocemos todo el derecho, es inabarcable, pero sí tenemos que generar instituciones, herramientas y también espacios para que el derecho sea conocido y para hacerlo lo más claro posible. Este movimiento de lenguaje claro que ha tenido cierta presencia en el último tiempo, bueno, eso es importante. Y sobre todo en un texto como la Constitución, ¿no? Que es un texto que marca un horizonte en términos de la organización política de un Estado. Bueno, las personas lo tienen que conocer, tienen que tratar de sentirse parte de ese texto. Bueno, y un poco de responsabilidad también hay en todo lo que es el periodismo, Sí, teniendo en cuenta que muchas veces se habla desde el error mismo que se comete, ¿no? Empecemos porque muchos periodistas le dicen Carta Magna, pobre Juan Ah, sin tierra, que lo habían dejado sin tierra sí, y que claro. le pelearon los derechos, pero en realidad nosotros no tenemos una Carta Magna porque no es para la nobleza, es para todo el mundo, Ujú, ¿no? La Carta Magna arrancó exacto. siendo eso. Sí, se utiliza a veces esa denominación. Es cierto, es la denominación adecuada es llamarlo constitución. También hay mucho desconocimiento de por qué existe una constitución provincial. ¿Sí? Incluso hay personas que ni siquiera sabían que había una constitución provincial. ¿Y por qué? Bueno, existe una constitución Empecemos. provincial porque vivimos en un estado federal y los estados federales, además de tener el sistema jurídico, digamos, propio del Estado Nacional, que está orientado a organizar el Estado Nacional, también las provincias tienen sus constituciones. Además, tenemos que tener bien presente que la conformación de nuestro Estado fue de las provincias hacia el Estado Nacional. Es decir, las provincias son preexistentes, por lo tanto, tienen competencias que les son propias y otras que fueron delegadas al Estado Nacional. En efecto, las constituciones provinciales regulan el ejercicio de esas competencias que conservan las provincias, todo lo vinculado a la organización del poder provincial y el reconocimiento de algunos derechos. Reconocimiento de esos derechos, por supuesto, en general son los mismos derechos que están en la Constitución Nacional, o algunos faltan, otros hay que agregar, hay que incorporar, que es parte del desafío en esta reforma. Pero todos sabemos que los derechos que están en la Constitución Nacional son operativos para todos los habitantes del país, por lo tanto, en ese sentido no hay ninguna duda. Sí, las provincias pueden reconocer otros derechos, ampliarlos, incluso reconocer derechos que tengan que ver más con su idiosincrasia, con la realidad local de cada una de las provincias. Pero tenemos constituciones provinciales porque somos un Estado federal y porque las provincias tienen competencias, en algunos casos, que les son propias, es decir, que no fueron delegadas. Me detengo en eso que dijiste, pueden ampliar, ¿no? Ujú. Porque muchas veces se habló durante todo este tiempo, o se sigue hablando, ¿no? Con el tema del garantismo, ¿no? Entonces se dice, no, queremos que la Constitución de Santa Fe no sea garantista, pero eso sería casi imposible, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos una Constitución Nacional garantista. Sí, bueno, quizás eso fue, digamos, que es como una suerte de confusión discursiva. En realidad,
quizás el garantismo esté identificado con una posición frente al derecho penal y frente a la persecución penal y digamos, la búsqueda de ciertos principios de seguridad, pero las constituciones, por supuesto, que tienen derechos y tienen garantías. Las garantías son los mecanismos que permiten articular esos derechos. Por supuesto, en ese sentido, a veces en el discurso público se ha identificado el garantismo con cierta posición frente al derecho penal o cierta posición frente al rol de las penas, pero, por supuesto, las constituciones tienen derechos y tienen garantías. Bueno, a ver, rebobinamos un poco. ¿Qué vamos a votar? Porque la gente va a decir, bueno, van a votar concejales. Sí, ya sabemos lo que son los concejales. Pero, ¿qué es un convencional? Bueno, nuestra constitución provincial habla de convencionales reformadores. Eso también, todos hablan de convencionales constituyentes. Lo adecuado sería respetar la letra de la constitución provincial. Son convencionales reformadores. Los convencionales reformadores son las personas que van a integrar un cuerpo que se llama convención reformadora, que es el que va a llevar a cabo la reforma de la constitución provincial y que forman parte de un proceso de reforma. Es decir, el mecanismo para llevar a cabo la reforma en la provincia es complejo, en el sentido de que primero se requiere una ley que declara la necesidad de la reforma, que fue la que se sancionó en diciembre del año pasado, la 14.384, y luego de esa ley, la elección de los convencionales reformadores y la conformación de la convención reformadora, que va a ser la que efectivamente lleve adelante la reforma. Es decir, son esos pasos centrales los que deben observarse para reformar la constitución provincial. Y si la reforma es parcial, como en este caso, la ley tiene que indicar los artículos o los temas que están habilitados para ser reformados. Entonces, lo que vamos a votar el próximo domingo 13 de abril son convencionales reformadores, es decir, personas, hombres y mujeres, que van a tener a cargo la tarea de reformar la Constitución en los límites o con los límites que fijó la ley. Eso es importante. Claro, por demás de importante. Bueno, hace unos días, por trabajo periodístico, una persona me dice, bueno, ahora vamos a tener una sola cámara. Y inmediatamente viste la reacción. No vamos a tener una sola cámara porque no es uno de los temas a tratar. No, pero si yo escuché que dijeron, hay temas que no se pueden tratar. No, y en eso siempre quiero insistir, porque se está generando una confusión adrede, creo, en el discurso público en torno a esta posibilidad de ir hacia un sistema o de eliminar la bicameralidad. Nosotros, en el proceso de reforma constitucional, como anticipé, hay una parte muy importante que es la que lleva a cabo la legislatura como poder constituido. Es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen que sancionar una ley que tiene una mayoría agravada o que requiere una mayoría agravada, que son las 2/3 partes de los miembros de cada una de esas cámaras. Esa ley se sancionó en diciembre del año pasado y estableció 42 artículos que se pueden o no, pero que están habilitados para la reforma. Un artículo con unas derogaciones que se podrían llevar a cabo, que tienen que ver con actualizaciones muy concretas, y 17 temas que no están en la Constitución del 62 y que podrían formar parte de la nueva Constitución a través de artículos, capítulos, secciones nuevos. Por supuesto, como lo dice el artículo 114 de la Constitución Provincial, la Convención solo puede actuar sobre los límites que fijó la ley, Esa ley no habilitó entre los temas ni entre los artículos lo referido a la estructura del Poder Legislativo, es decir, el artículo que indica que el Poder Legislativo está compuesto por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. De hecho, habilitó reformas sobre cada una de las cámaras en particular, pero en temas puntuales, pero no de la estructura bicameral. Por tanto, la bicameralidad no puede suprimirse, no está dentro de los temas ni en los artículos habilitados la chance de ir hacia una unicameralidad. Eso hay que subrayarlo porque se genera una confusión y se usan dos argumentos que son falsos. Uno es que la convención puede constituirse como soberana y por lo tanto hacer lo que quiera. Eso es falso, ya hay jurisprudencia muy contundente, jurisprudencia nacional incluso, en ese sentido. Es decir, la convención tiene límites y son los límites de la ley. Y el otro argumento es que podría entenderse que hay un tema habilitado que es poder legislativo y que eso abarcaría todo. Bueno, eso también es falso porque no está el tema poder legislativo habilitado, sino que hay artículos puntuales sobre poder legislativo. Entre ellos, por ejemplo, la edad para ser diputado y para ser senador. La edad para ser diputado y para ser senador, algo que es central desde mi punto de vista, que es la posibilidad de limitar las reelecciones en los cargos de diputados y senadores. Recordemos que hoy los senadores y los diputados pueden ser reelectos indefinidamente, es decir, no hay límites en la reelección. Bueno, eso sería algo novedoso, que la provincia avance estableciendo límites a la reelección de los cargos legislativos. También está habilitada la posibilidad de revisar el periodo de sesiones ordinario de la legislatura.
Nuestra legislatura sesiona desde el 1 de mayo, lo cual es algo totalmente absurdo. Claro. Empieza muy tarde a sesionar y también no va en sintonía con el trabajo de los otros poderes. ¿Sí? El Poder Ejecutivo no se detiene, el Poder Judicial empieza, bueno, tiene una feria, pero en general también tiene actividad. Entonces, es importante que también se envíe un mensaje desde el rol de la legislatura. Y algo que es central, que son los fueros. ¿Sí? Nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe un sistema de fueros actualmente injustificado. Los legisladores no pueden ser ni siquiera procesados, ni procesados. Sí, es casi absoluto. Sí. Bueno, pasó con el caso Traferri, que Exacto. querían que se presentara y decían no, los fueros se lo impiden. Exacto. Está mal planteado, de alguna manera injustificado. En la actualidad, quizás en su momento tuvo alguna razón de ser. La Constitución Nacional, como todos sabemos, hay inmunidades, hay fueros, pero en el caso de la libertad ambulatoria, la libertad personal, la inmunidad es de arresto. Es decir, no pueden ser arrestados los legisladores, pero sí pueden ser investigados, procesados, hasta incluso el final del proceso, pero no pueden ser arrestados porque eso tiene que ver con asegurar el cumplimiento de las funciones. Es decir, que nadie sea o que no se utilice por ahí estratégicamente el arresto para privar al legislador del desempeño de sus funciones. Esa es la finalidad del fuero. El de la inmunidad de arresto y el de la inmunidad de expresión es tratar de asegurar que puedan desempeñar sus funciones. Por lo tanto, hoy por hoy no está justificada la inmunidad de proceso, es decir, que no pueda ser ni siquiera procesado un legislador, eso no está justificado. Por lo tanto, esos son algunos de los artículos que están habilitados en materia de poder legislativo, pero no la posibilidad de suprimir la bicameralidad. Bueno, pasamos del legislativo, pasamos al ejecutivo, porque hay mucha discusión con el tema del gobernador, la reelección del gobernador. Siempre se discutió, la discutieron cuando estaba Wiener, cuando estuvo Lifshitz, decían, bueno, ¿qué va a pasar con eso? Porque, y hay una discusión que está buena, porque tiene que ver con lo estrictamente jurídico. El gobernador juró con una constitución, pero ahora va a haber otra constitución. ¿Qué tiene que hacer? ¿Va a tener un solo mandato? ¿Va a tener dos? ¿Va a tener tres? Bueno, es un buen punto. Las únicas dos provincias en nuestro país que no tienen reelección son Santa Fe y Mendoza. Es decir, hay dos personas únicamente que no pueden ser reelectas a la Argentina, que son el gobernador de Santa Fe y el de Mendoza. Lo cual está, desde mi punto de vista, injustificado, porque al menos una reelección creo que es hasta saludable. Poca gestión, 4 años. Claro, para poder continuar un proyecto político. Pero además, la reelección no quiere decir que automáticamente continúe, es decir, el pueblo tiene que volver a votar, tiene que ratificar o no ese sendero. Y ha ocurrido, bueno, a Macri le pasó, que no fue reelecto, ¿no? Sin ir más lejos. Entonces, es importante destacar eso. ¿Cuál es el panorama en ese sentido? La reelección, no sé si lo puedo decir en términos de que, bueno, es un derecho humano, pero forma parte de los derechos políticos el de ser electo, además de elegir. Ahora, nosotros pensamos en una reelección con límites. Es decir, entender que, bueno, este mandato debería ser contado como el primer mandato y eventualmente si la Convención Reformadora entiende que hay que incluir la reelección del gobernador y se habilite un mandato más, sería solamente por un periodo más. Porque también se está sembrando la idea de que serían 12 años, porque este no contaría y serían 2. Bueno, claro. Eso en realidad se tiene que resolver la convención con una cláusula transitoria, como ocurrió en el 94 con Menem. No, porque esto también hay que decirlo. Menem fue reelecto y el Partido Justicialista en ese momento apoyó una reforma constitucional por la reelección. Y teníamos 6 años en aquella época. Porque ahora parece como, bueno, todos están escandalizados y, bueno, en ese momento también ocurrió y fue reelecto el presidente del Partido Justicialista. En ese caso se incluyó una cláusula transitoria, que es la 9ª, si mal no recuerdo, que estableció que el mandato de Menem era contabilizado como el primero, por lo tanto tenía derecho a una reelección y nada más, y después, bueno, un intervalo para poder volver a participar. Ese es el panorama. El hecho de que haya jurado la Constitución vigente no es obstáculo desde el punto de vista jurídico, porque bueno, es una reforma constitucional, tendrá que jurar la nueva reforma, bueno, eso no constituye un obstáculo. Sí hay que pensar, bueno, cómo regular la reelección, con qué alcances, con qué límites y, bueno, aclarar en alguna cláusula transitoria cómo se contabilizará este mandato. Cuando es una discusión que está habilitada simplemente, la ley de necesidad de la reforma no definió nada en ese sentido, simplemente habilitó a que la convención establezca cuáles serían los alcances de una posible reelección, nada más.
¿por qué, bueno, Santa Fe, y sobre todo desde que estuvo Hermes Wiener como gobernador, de allí para acá siempre se destacó que Santa Fe mudó de alguna manera lo que era la parte de salud, educación, que está garantizado por la Constitución santafesina. ¿Por qué habría que hacer retoques? Porque está dentro de la ley. ¿Por qué habría que hacer retoques allí, en algo que ya está garantizado? ¿Está faltando algo? ¿Qué es lo que se vio entre los quienes discutieron la ley? Bien, es un buen punto, gracias. Nuestra constitución, la constitución del 62 de Santa Fe, es una constitución progresista para la época, incluso podríamos decir una constitución de un constitucionalismo social, muy, muy, muy progresista y de avanzada para su época. Pero en algunos aspectos, ya pasaron casi 63 años, ahora el 14 de abril se cumplen, requieren revisiones algunos aspectos. Nosotros, por ejemplo, en materia de derecho a la salud, si bien está reconocido, entendemos que quizás hay que ampliarlo en cuanto a incluir otras dimensiones del derecho a la salud, ¿sí? Es decir, hay ya un concepto de salud configurado que es mucho más amplio, ¿no? Esta idea de un bienestar que sea integral, no solo físico, sino psíquico, emocional, que involucre distintas actividades de la persona para conservar su salud y que además está vinculado con otros derechos como el derecho a gozar de un ambiente sano, el derecho a, no sé, tener acceso al agua, el derecho a que, bueno, se pueda tener una vida digna. Entonces, en esa perspectiva, el derecho a salud también podría requerir una revisión en cuanto a sus alcances. Y en cuanto a la educación, tenemos sí algo bastante novedoso en nuestra Constitución, porque hay una sección específica en materia de educación, de derecho a la educación, pero, por ejemplo, no está garantizada la obligatoriedad de la educación secundaria, tal como está hoy en la Constitución, por lo tanto, tendríamos que ir en ese sentido. Y también incluir algunos principios que son importantes, por ejemplo, la alfabetización digital, es decir, entender que la Constitución también está ayornada a las demandas de una revolución digital en nuestro tiempo, la relación entre la educación y el mundo del trabajo, es decir, que también la educación en los distintos niveles pueda pensar en ese vínculo con el mundo del trabajo y con los estudios superiores, para que los estudiantes de algún modo puedan construir mejor su plan de vida. Esos son algunos temas, bueno, la educación ambiental, la educación con perspectiva de derechos, todo eso debería ser parte de la discusión en el derecho a la educación. Garantías también es un tema que me parece es importante y digo porque hay algunas cuestiones, hoy se discutió mucho en el ámbito penal, por ejemplo, se discutió mucho por el 10 bis de la Ley Orgánica Policial, que te detienen en la calle, no tenés documento, vas a la comisaría. Y se habla dentro de la Constitución o de las reformas constitucionales justamente garantizar esto, ¿no? Garantizar los derechos de las personas de a pie. De alguna manera prenderse a lo que son los tratados internacionales y la Constitución Nacional. ¿Variaría algo de eso? Digo, teniendo en cuenta que ya hay leyes que son recientes, porque el artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial es muy reciente. Bueno, hay una habilitación para que se revise los alcances del habeas corpus, ¿sí? Para que también se actualice el amparo, porque la acción de amparo la provincia requiere que estar en sintonía con el amparo que está en la Constitución Nacional, y la ley de la provincia también luego va a tener que ser actualizada, lo mismo con el habeas data, por lo tanto en materia de garantías están habilitados esos temas para que se revisen y eventualmente se pongan a tono con los estándares tanto constitucionales de la Constitución Nacional como los estándares internacionales. Es decir, ese va a ser un tema de discusión en la convención porque lo habilitamos especialmente en consideración de esa necesidad de adecuarlo no solo a la Constitución Nacional, sino también a algunos criterios, por ejemplo, del sistema interamericano, donde ya hay opiniones consultivas sobre la materia. Es decir, va a haber allí un espacio de discusión sobre las garantías. Sin duda, eso está habilitado, está asegurado. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Porque también hay reformas que se están pidiendo a nivel judicial. Por ejemplo, la designación y la sanción de los jueces, Consejo de la Magistratura, ¿cómo viene todo eso? Bueno, actualmente la Constitución solo plantea que la selección de los magistrados, de los jueces y de los fiscales y defensores también, está a cargo del poder Ejecutivo, es decir, el Poder Ejecutivo propone y la Cámara y la Asamblea Legislativa le presta acuerdo. Eso, en realidad, por supuesto, es un esquema que, desde el punto de vista de la ley que declaró necesidad de la reforma, se habilita el artículo para que se incluya, eventualmente,
la figura del Consejo de la Magistratura en la Constitución o en una ley especial, pero con algún marco dado por la Constitución. Lo cierto es que el criterio general es que debe asegurarse la selección de los magistrados la idoneidad. La idoneidad y la conformación de un mecanismo de selección que sea transparente y en el que intervengan actores de distintos ámbitos, así como ocurre a nivel nacional, es decir, que haya representación no solo del sector político me refiero al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, sino también representantes del propio Poder Judicial, del sector profesional, es decir, los colegios de la abogacía y de la academia. Que a partir de una conformación plural de los cuerpos evaluadores se puedan elegir a los mejores realmente, y que no haya privilegio ni por haber estado adentro, ni por haber estado en otro lugar, ni que haya ningún tipo de suspicacia. Apellido. ¿Sí? Ni apellido, bueno, y todo lo hemos padecido. En definitiva, tratar de garantizar un mecanismo que sea transparente y donde efectivamente los mejores integren el Poder Judicial con todo lo que eso implica. Luego, por supuesto, la Convención tendrá que definir si constitucionaliza el Consejo de la Magistratura, si establece ya la integración del Consejo de la Magistratura, si lo deriva a una ley. Lo importante es que esté establecido en la Constitución, establecido ese marco general del mecanismo de selección, y en cuanto a la remoción, también establecer un tribunal de enjuiciamiento, que sea quien se encargue de los procesos disciplinarios de los magistrados, y que incluya a los fiscales, porque hemos tenido un problema, ya que por la legislación específica en materia del Ministerio Público de la Acusación, el proceso de remoción de los fiscales está a cargo de la legislatura. Entonces, bueno, eso generó muchos inconvenientes. Y es como que se pisotean los poderes, sí, ¿no? Muchos inconvenientes. Entonces, tiene que ir a un jurado de enjuiciamiento que comprenda tanto a los jueces y las juezas, a los fiscales, a los defensores. Bueno, con respecto a... Esos son algunas, ¿no? Porque hay un montón Sí, de claro. modificaciones que se pueden hacer y que van a estar a disposición de quienes resulten votados. Vamos a los candidatos. ¿Qué ocurre con aquellos candidatos que nunca, lo hablábamos al comienzo, ¿no? No conocen la ley, no conocen el derecho? Es un impedimento, es un obstáculo, el poder legislar, porque lo que van a hacer es legislar, pero nada más y nada menos que con algo que es, no digamos la pirámide No, por favor, de la Kelsen, pirámide no, porque que Kelsen nunca habló de pirámide. nunca habló de pirámide, por favor. Bueno, pero más allá de eso, está en la cúspide de todas las leyes, del ordenamiento jurídico. ¿Es impedimento eso? Que haya personas que ni siquiera saben cómo se hace una ley. Bueno, es difícil contestarlo porque nosotros formamos parte del mundo del derecho y a veces creemos que nosotros somos los únicos habilitados a discutir estos temas o los únicos que tendríamos que estar en la convención. En realidad me parece que la Constitución vigente prevé que sea el pueblo quien elige a los convencionales reformadores y no hay ningún requisito más que los mismos que para ser diputado. Por lo tanto, a mí me parece que la cuestión del título o de la formación acreditada en un título termina en algunos casos siendo un dato menor. Hay personas, y lo digo por experiencia, por haber trabajado con los candidatos y estar en contacto con los candidatos. Hay personas que no son abogadas, que tienen por ahí otros recorridos y están muy comprometidas y están realmente implicadas en el tema y están estudiando los temas y realmente creo que van a ser buenos convencionales. Y hay otros que quizás son abogados y nada, no tienen ninguna herramienta y no tienen ningún interés y pueden hacer muy pocas contribuciones. Entonces me parece que, como en todo, el título no dice demasiado. Sí es cierto que es una labor específica, que no es lo mismo elaborar cualquier ley que elaborar una constitución o participar de la elaboración de una constitución, pero bueno, los diputados y los senadores tienen a cargo una tarea que también es técnica en algún sentido y sin embargo nadie discute que tengan que ser todos abogados constitucionalistas, es decir, los diputados y los senadores elaboran normas de gran relevancia, y sin embargo esa discusión no está tan clara. Es cierto, este es un momento muy particular porque es una constitución, porque va a haber poco tiempo para trabajarla y para resolver todo lo que hay que resolver en la convención, pero me parece que el rol de los convencionales reformadores es de algún modo representar cuál es ese horizonte, o sea, cuál es la propuesta en cuanto a qué constitución queremos, qué Estado santafesino queremos, qué derechos queremos, y después, bueno, será tarea de los asesores darle forma jurídica a eso y acompañar la voluntad de los convencionales reformadores para que el texto sea un texto prolijo, sea un texto técnicamente adecuado
y que sea de vanguardia en cuanto a su contenido. Yo creo que la tarea de los convencionales como personas que son electas por el pueblo es proponerle a la ciudadanía un rumbo constitucional en cuanto a, bueno, qué Estado queremos y qué derechos vamos a reconocer. Y para eso no hay que ser abogado, para eso hay que poder tener una lectura de las necesidades de la población y ser sensibles a eso. Por eso yo no creo en que el título sea determinante. Bueno, yo ahí... Lo digo como abogado. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, ahí yo ahora te digo como comunicador. Me parece que muchas veces hablamos, ¿no?, de que tiene que ser el lenguaje, tiene que ser lo más claro posible, sobre todo de una constitución, pero ha pasado, en el pasado reciente, el 9 de diciembre entró en vigencia lo que es la ley procesal de la provincia de Santa Fe, las modificaciones que se hicieron, y realmente hay algunas cuestiones que son técnicamente que ni siquiera del lenguaje coloquial respeta. Y hay algunas cuestiones que me parece que se tienen que conservar del lenguaje abogadil, porque hay algunos términos, si bien es necesaria la claridad, hay algunos términos que me parece que no se pueden salir. ¿Vos qué opinión tenés sobre eso? Digo, y teniendo en cuenta que lo que se va a escribir es la Constitución. Sí, no, sin dudas. En aras del lenguaje claro no hay que perder especificidad. O sea, digamos, en cauce de ser claros con el lenguaje no hay que perder especificidad, porque no es lo mismo decir una cosa que decir otra en términos jurídicos, ¿sí? Porque cada palabra designa algo en particular, es decir, un campo de hechos en particular, y tiene un significado. Por lo tanto, en ese sentido hay que ser cuidadosos. Yo coincido que hay que ser cuidadosos porque es un lenguaje específico, es un lenguaje técnico. Por supuesto, hay que construir las normas lo más claras posibles, ¿no?, que sean accesibles a la ciudadanía, pero hay que preservar esa especificidad. Yo creo que el desafío en todo caso es en que la especificidad luego se transforme o pueda dar lugar a un discurso en que la ciudadanía lo comprenda, y que después lo que venga tras de esa especificidad acompañe en definitiva cuál fue la intención o cuál fue el propósito de esos cambios. Es decir, vamos a tener cláusulas pequeñas, porque todos quieren estar en la Constitución, pero no podemos de cada tema escribir un tratado. Entonces esas cláusulas van a tener que ser muy específicas, muy bien construidas, y el trabajo vendrá después en toda la legislación que va a tener que acompañar esas cláusulas, porque va a haber que hacer una auténtica revolución legislativa, porque va a haber que modificar muchas leyes de la provincia y sancionar otras nuevas para acompañar esas cláusulas, y también las políticas que se adopten después, o sea, tratando de operativizar esas cláusulas. Entonces me parece que el desafío en hacer que la Constitución sea vivida por la ciudadanía es en mostrarle que se hace realidad. ¿Qué va a pasar con esas leyes que van a quedar un poquito viejitas, ¿no? Con respecto a la Constitución, a lo que se va a determinar a partir de la vigencia de la nueva Constitución, algunas leyes que van a chocar con esa Constitución? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, hay un trabajo enorme, primero la Convención y después un trabajo enorme después de la Convención, en establecer un esquema de reformas legislativas, ¿no? Sin ir más lejos, bueno, si se constitucionaliza el MPA, va a haber que pensar también en cómo reformar esa legislación. Si se le da estatus constitucional al Defensor del Pueblo, lo mismo, al Consejo de la Magistratura. Es decir, eso en términos de órganos del poder, pero después también va a haber que legislar en materia de derechos, ¿sí? Hace pocos días el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados nos hizo entrega de una propuesta de cláusula ambiental, donde ellos incluso plantean la construcción de un sistema de protección ambiental que va a requerir una legislación especial. Es decir, realmente el desafío va a ser grande en lograr, después de la reforma, la legislación que acompañe. Porque si no, nos va a pasar lo que sucedió a nivel nacional con algunos institutos, como el Consejo de la Magistratura, que se demoró mucho en sancionar la ley. Entonces, teníamos la Constitución, pero no teníamos todavía operativizado lo que estaba en la Constitución por la ausencia, claro, o sea, por esa mora legislativa, podríamos decir. ¿Qué puede pasar con... tenemos la triste experiencia, lo que estuvo pasando últimamente con la Constitución Nacional, ¿no? Donde mucha gente dice, la Constitución está allá y nosotros, ¿viste? El Poder Judicial está mirando para otro lado. Por suerte ayer se dio algo que es un mecanismo constitucional y que, por ejemplo, con los dos jueces de la Corte, ¿no? No es lo mismo entrar por la puerta que por la ventana. Y eso te lo marcan los senadores.
Pero más allá de eso, ¿qué puede llegar a pasar con algunas cuestiones que empiecen a regir con la nueva Constitución y que no se trate? Un ejemplo, hablabas recién del defensor del pueblo. Todavía no hay defensor del pueblo desde el 94. En la Nación no. En la Nación, hasta acá. O sea, sí hubo la Nación, pero ahora está vacante hace 15 años, creo. Claro, o sea, nunca fue tomado en serio el Colegio de la Magistratura. Tampoco fue tomado en serio nunca, que voy a poner yo más que vos y que nos peleamos y a ver qué número tengo yo y qué número tenés vos políticamente, ideológicamente. ¿Cómo se hace para tener executio sobre eso, no? Bueno, va a haber un desafío en torno a esos institutos de que efectivamente funcionen. Por eso digo, la legislación va a tener que sancionarse de manera rápida, porque si no, además se va a correr el riesgo porque después va a venir otra gestión en el gobierno y que también va a tener que promover reformas que quizás fueron impulsadas por la anterior. Bueno, va a haber que realmente hacer un trabajo en un tiempo razonable, pero un buen trabajo, para poner en marcha esas instituciones y también para que la ciudadanía conozca el resultado de la reforma. La ciudadanía y los jueces que van a tener que aplicarla. Eso en el 94 costó también. Nosotros lo hemos vivido con el tema de los tratados internacionales, es decir, hasta la fecha todavía hay resistencia, todavía incluso los jueces desconocen en algunas ocasiones las implicancias que eso tiene. Bueno, entonces va a haber que hacer un trabajo también importante en cuanto a difundir el contenido de la Constitución. Ahí sí se pueden utilizar herramientas de lenguaje claro para que la gente lo pueda comprender y para que los jueces la apliquen, concomitantemente con dar las herramientas jurídicas para que las instituciones entren en funcionamiento, sin duda. Y bueno, a propósito de eso, hay costumbres que rigen ya, aún en el ámbito judicial. ¿Qué pasa con eso que es contra legem, se diría en la facultad, ¿no? Pero es eso que está en contra, claro, esas cuestiones que van en contra de la propia ley, pero que se hace y así lo venimos haciendo y no hay modificación fáctica. La ley dice una cosa, pero hacemos otra. Hablamos de, qué sé yo, de procesalmente, por ejemplo, ¿no? Que acá en Rosario tenías que ir a verla, enterarte qué era cómo estaba tu causa los martes, los viernes. Bueno, eso no se usa más, quedó en desuetudo, pero más allá de eso, hay cosas que realmente son importantes y que no se cumplen. Digo, hay posibilidades desde lo constitucional de que se cumplan. Bueno, ese es un desafío que digamos, de alguna manera trasciende lo constitucional, sino que tiene que ver con cualquier norma. ¿Sí? La distancia entre la norma y su efectividad son dos categorías distintas, ¿no? Quienes trabajamos la teoría del derecho sabemos los problemas que esto tiene. La vigencia de las normas y la efectividad en cuanto a que sean vividas como obligatorias y que eso tenga algún impacto. Bueno, eso depende de infinidad de factores, como vos decís, a veces de costumbres arraigadas, ¿no? Que van en contra de lo que dice la ley, a veces en que la práctica por ahí va mucho más rápido que lo que la ley previó, entonces es necesario que mediante algún tipo de modificación sobre la marcha se trastoquen esos alcances de la ley. Entonces creo que en términos de la Constitución, sí, para mí la única forma de hacer que la Constitución tenga vida es que se difunda. Me lo decía Nacho Negri el otro día. Se imprime la Constitución y a las escuelas, sí, a las escuelas. Lo primero que hay que hacer es que la Constitución esté en las escuelas. O sea, incluso nosotros, quienes fuimos estudiantes de Derecho y quienes somos abogados, vivimos, y vos lo sabrás, y vos también, que la Constitución provincial se conoce poco en la facultad. Prácticamente no se enseña la Constitución provincial. Y eso es una barbaridad. Lo digo como profesor de Derecho Constitucional. Sí, sabes más la nacional, ¿no? que la provincial. Es una barbaridad porque está bien, es cierto, los periodos son cortos y demás, de enseñanza y de aprendizaje, pero vivimos, o sea, la Universidad Nacional de Rosario está en la provincia, y la Litoral está en la provincia de Santa Fe, y la de Rafaela, y otras tantas universidades privadas que hay aquí. Por tanto, la Constitución de la provincia la tendríamos que conocer. Antes había materias específicas que vinculadas al derecho público provincial y municipal. Hoy por hoy, en nuestra facultad no hay tanto desarrollo de eso, pero creo que ese es un desafío importante, ¿no? Poder conocerla desde las escuelas, pero también desde la academia, desde la universidad, y luego que la conozcan los operadores. Si no, va a ser muy complejo. Bueno, me quedan dos más, porque estamos peleando, lo estamos matando, y tiene muchas cosas que hacer, Franquito. Bueno, pero
Una cuestión, son 40 días para la discusión con la posibilidad de extender 20 días más. Sí. ¿Es suficiente? Bueno, estuve escuchando esa crítica. Son 60 días. Hay una deliberación avanzada, podemos decir, en cuanto a algunos temas sobre los que ya hay consenso. Incluso de fuerzas políticas que no votaron la ley, podríamos decir. Es decir, hay temas que me parece que se van a resolver muy fácil y muy rápido. Por ejemplo, extender el periodo de sesiones de la legislatura. Creo que sobre eso nadie tiene dudas. No hay discusión. O revisar algunas cuestiones que ya quedaron desactualizadas en relación con la Constitución Nacional. Me parece que esos temas se van a poder resolver rápido. Después va a haber otros que van a requerir más discusión, ¿no? Ya sabemos cuáles. Y también la redacción final de las cuestiones vinculadas a los derechos y demás, eso va a requerir otro tipo de debate. Pero bueno, apelamos a que en 60 días se pueda conformar, se pueda dar lugar a ese debate, pero sobre todo a que haya un proceso previo, a que después del 13 de abril ya se inicie una etapa que va a ser central, que es una etapa de deliberación pública, donde se recojan todos los aportes. Los partidos políticos han hecho su trabajo en la campaña, el gobierno ha hecho su trabajo para llegar a la ley. Bueno, tendremos ahora, después del 13 de abril, que capitalizar toda esa labor y todo lo que se había hecho antes también, ¿no? Porque no hay que dejar de reconocer que los gobiernos que intentaron la reforma también hicieron su trabajo y un trabajo importante. Bueno, todo eso tiene que formar parte de un acervo y me parece que ese va a ser el respaldo más importante para la convención. Todo el trabajo previo. Y esos 60 días serán para afinar, para discutir, para tomar las decisiones más duras y más concretas. Pero ya hay un bagaje importante para darle respaldo, para darle contenido a lo que decían los convencionales. De todos modos, votamos el domingo y no es que el lunes se tiran los convencionales a tratarlo. No. Hay un año, tiene un año. El gobernador tiene desde el 13 de abril, tiene un año para convocar a la convención. Eso dependerá sobre todo, la ley definimos ese plazo amplio, porque no estaba claro todavía el calendario electoral nacional, entonces no había certezas acerca de cuándo habría un espacio para convocar a la convención. Entonces, ahora que está definido el calendario electoral de este año, el gobernador tendrá que establecer cuándo hay un momento oportuno para que la convención se constituya y lleve adelante su tarea en 60 días como máximo. Bueno, y ahí formulará la convocatoria y los convencionales empezará su tarea histórica. Bueno, y te dejo el tema que yo no sé si es el más importante, pero me parece que es uno de los que más atención le pone la gente, que es la autonomía municipal. Lo decía la Constitución Nacional, no lo recetaba todavía la Constitución provincial, pero había siempre una intención permanente, sobre todo de Santa Fe y Rosario, ¿no? Por ahí Rafaela también dijeron en algún momento, y nos gustaría ser autónomos, pero ¿a cuántas ciudades podría abarcar? Si podría abarcar a todos, ¿y qué es lo que significa ser autónomo? Bien, es un gran tema. Ayer tuvimos una charla, una reunión muy interesante con vecinos y vecinas de Villa Constitución. Fui con Aliantic, la profesora de la Facultad de Derecho, convocados por un centro de estudios de Villa Constitución, a discutir derecho a la ciudad y autonomía municipal. Así que, evidentemente, es un tema que preocupa y que convoca. Como vos decís bien, la Constitución Nacional establece un imperativo de autonomía para los municipios. La Constitución de Santa Fe está en falta en ese sentido. Por lo tanto, no hay dudas que la autonomía va a formar parte de la nueva Constitución. Eso está claro y en eso también hay consenso. Luego habrá que discutir cuáles son los alcances de la autonomía. En la ley que declaró la necesidad de la reforma se estableció que se reconocerá la autonomía municipal si se habilitaron los artículos referidos al régimen municipal, que se va a contemplar el reconocimiento de los municipios como autónomos. Todos van a ser autónomos, pero sí una ley especial tendrá que establecer categorías de municipios de acuerdo a la cantidad de habitantes o algún criterio de ese estilo, para que la autonomía también se regule en sus niveles en relación con esas categorías. No es lo mismo la autonomía de Rosario o Santa Fe, como decís vos, que la autonomía de Tostado, por ejemplo, es decir, solo un ejemplo. Es decir, cada municipio tiene su particularidad que tiene que ver con la cantidad de habitantes, con el nivel de desarrollo productivo, incluso por sus cuentas públicas y demás. No es cuestión que la autonomía deje a buena suerte a los municipios, ¿no? Y los abandone. Claro, que la provincia diga, ya está, listo, son sino autónomos. Que, efectivamente, tienen que contemplarse cada una de las particularidades. Habrá municipios que tendrán que dictar sus cartas orgánicas por la autonomía institucional, otros que, veremos cómo se resuelve. Habrá una autonomía que tenga implicancias en materia tributaria, pero también eso tendrá que ser
muy cuidadoso para no generar más tributo, Doble para no generar imposición. doble imposición, bueno, en fin, todos esos problemas que pueden ser muy conflictivos. Por tanto, va a ser, yo creo que un tema interesante, no solo la convención, sino después, ¿no? Cuando se dicte la legislación especial en materia de autonomía. Pero bueno, sin duda la autonomía va a ser parte del debate. Bueno, y bonus track. Sí. Eh, Carta orgánica. ¿A quién le corresponde el dictado de la Carta Orgánica de una ciudad autónoma? Bueno, en la ley que declaró la necesidad de la reforma se estableció que la primera carta orgánica, en algunos casos especiales de algunos municipios, podría ser dictada por el Consejo Municipal. Esto a los efectos puramente prácticos, ¿m? Y luego de un consenso con las fuerzas políticas que intervinieron o que votaron favorablemente la ley. Luego, la discusión está abierta, ¿no? Se Porque saltaron todos, te sí, digo. por supuesto, hay quienes no están a favor de esto, pero bueno, como todo, las normas jurídicas son fruto de acuerdos, de conflictos, de tensiones, de consensos, y se definió eso en relación a ese primer paso que hay que dar, porque también pensemos que convocar una suerte de convención, ¿no? Para dictar la Carta Orgánica Municipal va a requerir un tiempo, bueno, va a demandar otro tipo de exigencias. Entonces, se estableció eso en cuanto a las primeras cartas orgánicas, pero como todos los artículos que están habilitados no son un paquete cerrado, no es un núcleo de conciencias básicas, sino que está habilitado el artículo y desde la ley se colocó un sentido posible. La convención tendrá que definir cómo esto se materializa. Franco, muchísimas gracias. No, al contrario, fue un placer. Y esperemos que esta elección y toda esta participación de la gente sea una inyección Sí, de civilismo también, ¿no? sí, sí, de Porque compromiso, sí. falta y mucho. Muchas veces la gente dice, yo ni sé qué voy a votar ni a quién voy a votar. Bueno, que se comprometan un poquito más, ¿no? Sí, tenemos todavía una semana para seguir generando conciencia y para comprometer a todos a participar de este momento que es único en la historia de la provincia y en nuestras historias personales, ¿no? Participar de un proceso de estas características. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.